Creo que si os parece, empezamos ya. Sí, perfecto. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por vuestra presencia. Continuamos desde Tecniberia atendiendo a nuestros asociados y respondiendo a las demandas y a las cuestiones que les preocupan en el día a día. Y si nos habéis estado oyendo ahora mismo, pues es evidente que todas estas modificaciones legislativas que estamos viviendo sabemos que generan dudas y en ciertos casos ciertas inseguridades entre nuestros asociados. Una de ellas ha sido el avance en las sucesivas legislaciones que estamos viendo por el tema de la igualdad, y una de ellas es la igualdad retributiva. En el comité laboral detectamos esa necesidad, tuvimos información de varios de los asociados que nos decían que si podíamos afrontar el tema, y para ello una vez más hemos recurrido a nuestros amigos de Garrigues para que nos iluminen, nos aconsejen y nos den unas pinceladas generales de por dónde van los temas y qué es lo que tenemos que hacer. Está hoy con nosotros Ángel Olmedo de Garrigues, que nos hará su presentación y, como sabéis, el formato general es que después vosotros podéis hacer las preguntas y Araceli se las transmitirá. Muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias a todos vosotros y yo sin más le cedo la palabra a Araceli García, que es la secretaria general de Tecniberia, que será quien coordine el evento. Adelante. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. En esta ocasión, como ha dicho Luis, contamos otra vez con Garrigues, en concreto con Ángel Olmedo Jiménez, que es socio de la práctica de Derecho Laboral, que cuenta con una amplia y dilatada experiencia en el ámbito procesal, tanto con compañías nacionales como multinacionales. Y asimismo, tiene una amplia experiencia en procesos tanto en tribunales de justicia, Tribunal Supremo, material jurídico laboral, recursos humanos. Por otra parte, asesora de manera recurrente en la gestión y asesoramiento de aspectos jurídicos y laborales, fusiones, adquisiciones, externalizaciones y demás. En el ámbito de la docencia, Ángel es profesor de los programas máster en el Centro de Estudios de Garrigues y también en Derecho Laboral en varios másters especializados. Y sin más, cuando quieras, Ángel. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, Araceli. Para mí y para, evidentemente, mi despacho es un placer poder contar con esta oportunidad de hacer esta presentación en Tecniberia. Como bien decía Luis, estamos en una situación, evidentemente, de cambio y de reforma legislativa que nos está llevando en estos últimos meses a sufrir una práctica avalancha de reales decretos, algunos vinculados con el ámbito del COVID y otros, sin embargo, que vienen a ser muestra de ese ámbito de crecimiento legislativo de respuesta a algunas de las necesidades o al menos de las circunstancias que se marcaron tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista legislativo este gobierno y los anteriores que le precedieron. Buena muestra de ello es el ámbito de la igualdad, en la que, como bien conocen todos ustedes, pues en el último mes hemos tenido la publicación de sendos reales decretos, el Real Decreto 902 y el Real Decreto 901, que, bueno, el primero de ellos, que es sobre el que va a versar la práctica totalidad de la presentación del día de hoy, está destinado a desarrollar los postulados de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. El otro, el 901, que también es una materia troncal y que tiene ciertas concomitancias y relaciones con el 902, es aquel que se encarga de regular los planes de igualdad y el registro, porque viene a modificar un Real Decreto ya conocido por todos, el 713/2010, que venía a señalar el registro y depósito de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Sin más dilación, entramos en el ámbito del 902. Se trata de un Real Decreto que trae, lógicamente, o viene a cumplir la obligación que estaba contenida tanto en la Ley de Igualdad como en el Real Decreto 2019. Es decir, no nos hallamos ante un Real Decreto que cree novedades específicas, sino que lo que viene a hacer es desarrollar los postulados ya señalados tanto en la Ley de Igualdad como en el Estatuto de los Trabajadores en materia de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. La principal vocación de este Real Decreto no era otra que la de llevar a cabo el desarrollo reglamentario de determinados aspectos que vamos a ver y sobre todo vinculados a el registro retributivo y a la auditoría retributiva. Es decir, no nos hallamos, y esto es importante señalarlo porque la configuración legislativa del Real Decreto tiene importancia en este sentido, no nos hallamos ante una normativa nueva
sino que lo que hace, como digo, es atender al llamado, a ese requerimiento que le hacía la normativa anterior de desarrollar esta circunstancia y que bebe, haciendo un poco de historia ya, del convenio de la OIT de 1951 y de la directiva de la Comunidad Económica Europea, en aquel momento 75-117. Es decir, el principio de igualdad retributiva es un principio que es un principio antiguo dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que, sin perjuicio de que en estos momentos se estén desarrollando o perfilando determinados contornos desde un punto de vista más jurídico práctico, lo cierto y verdad es que es un principio que ha venido informando la legislación nacional y la legislación comparada europea desde, si me permite la expresión, la noche de los tiempos. Entrando ya en la materia específica, el Real Decreto 902 tiene como objeto principal establecer una serie de medidas que permitan hacer efectivo este derecho de igualdad retributiva. Obviamente, este derecho de igualdad retributiva tiene su paralelo, que es completamente inexorable y del cual no se puede escapar cuando estamos hablando de esta situación de identidad retributiva, de evitar la discriminación que se pueda dar a nivel retributivo salarial entre hombres y mujeres en el ámbito de trabajo. Ese es el aspecto fundamental, ese es el objetivo que traza este Real Decreto, como decimos, en el desarrollo tanto de la Ley de Igualdad como del llamamiento que le hace el Real Decreto 619 a evolucionar sobre estos aspectos. La segunda pregunta que nos podemos hacer todos es ¿cómo se pretende llevar a cabo estas medidas específicas de igualdad retributiva entre hombres y mujeres en el seno de la prestación de servicios? Bien, el Real Decreto lo que nos señala es que se tendrán que desarrollar una serie de mecanismos que sirvan, en primer lugar, para identificar las posibles desigualdades retributivas en el marco del trabajo y, en segundo lugar, estableciendo medidas específicas y claras que consigan corregir esa posible discriminación que se pueda dar en el ámbito del trabajo entre hombres y mujeres a nivel económico retributivo. De nuevo, el Real Decreto utiliza una expresión que es prácticamente europea y además ustedes la verán que es una traducción prácticamente literal de ese remove inglés, cuando habla de que se tienen que promover las condiciones necesarias y remover los obstáculos existentes sobre esa discriminación. Es decir, estamos hablando de una circunstancia en virtud de la cual el objetivo del Real Decreto es, en primer lugar, decimos, visualizar si se dan esas desigualdades retributivas y para ello se establecerán unos medios de carácter y unos procesos de carácter objetivo para que las empresas y también los representantes legales de los trabajadores y los propios empleados cuenten con las herramientas suficientes para conocer si esa es la situación que se da en su compañía. Y una vez identificadas, establecer políticas, actuaciones concretas que sirvan para eliminarlas en caso de que las mismas se den. Uno de los aspectos que ha sido más discutido y que es trascendental en el marco de este Real Decreto 902 es el perímetro subjetivo o el universo de los trabajadores que se ven afectados por este análisis, esta actividad que tiene que desarrollar la compañía para evitar que se produzcan en su seno diferencias retributivas que no estén justificadas. Bien, el artículo 2, cuando regula el ámbito de aplicación del Real Decreto, establece de manera clara y taxativa que se tendrá que aplicar a todas las relaciones laborales incluidas en el Estatuto de los Trabajadores. Y claro, esta es una primera situación que ya nos va a llevar, y esta es una de las preguntas más habituales que se dan por todas las empresas afectadas por este Real Decreto, que no estamos hablando única y exclusivamente de las relaciones laborales ordinarias, de los trabajadores ordinarios, sino que al abrir el abanico, el Real Decreto, a cualesquiera relaciones laborales recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, está incluyendo también a las relaciones laborales especiales y en concreto a la alta dirección de la compañía. Es decir, el examen de la igualdad retributiva que pretende llevar a cabo este Real Decreto en el seno de la Ley de Igualdad no separa única y exclusivamente los trabajadores ordinarios, sino que también va a tener que afectar y en este sentido se tendrán que analizar las condiciones específicas de carácter retributivo, también, como digo, de las relaciones laborales especiales de alta dirección en la empresa. El Real Decreto cuenta con una importante batería de definiciones y una de las cuestiones que este Real Decreto hace, es bastante sorprendente en lo que es la propia dinámica legislativa, es establecer de manera clara y definitoria cuáles son los principios que inspiran su actuación. En este sentido, fíjense, llamo la atención sobre los artículos 3 y 4, uno de los principios fundamentales, como no puede ser de otra manera, es el de transparencia retributiva.
Fíjense que el criterio de transparencia, últimamente muy en boga, lógicamente lo que quiere hacer es establecer una total claridad de las maneras en las que vienen retribuyendo a los trabajadores en la compañía, con el fin, que decíamos antes del artículo 1, de evitar que se produzcan discriminaciones. Bien, ¿cómo define el Real Decreto de esta transparencia retributiva? ¿A qué nos estamos enfrentando en el marco de este Real Decreto? Bien, lo que nos señala el artículo 3 es que la transparencia retributiva es ese principio cuando se aplica a los aspectos que van a fijar la retribución, cómo pagamos a nuestros trabajadores y sobre sus elementos, nos da una información que sea significativa y suficiente sobre el valor que se atribuye a la retribución. De esta definición, quizá lo más importante es ese concepto de valor, porque fíjense que estamos hablando de lo que busca el legislador es querer saber cuáles son los elementos que configuran la retribución de los trabajadores para a partir de ahí analizarlos, evaluarlos, ver que si existen diferencias, no son diferencias por motivo de sexo, ¿de acuerdo? Este valor, como veremos más adelante, el legislador le da tamaña importancia que podremos comprobar que obliga a las compañías, en el marco del Real Decreto, a efectuar un análisis muy detallado de los puestos de trabajo, y de las posibles diferencias que ese puesto de trabajo pueda tener que permitan justificar un trato no identitario a trabajadores y trabajadoras en el marco de la relación laboral. De ahí la crucial importancia, como decíamos antes, de ese concepto valor, porque el valor, básicamente, como verán, en este Real Decreto, y es lo que se pide a las compañías que se haga en el marco del Real Decreto de 902, es realizar un estudio totalmente objetivo para justificar cómo en esos puestos de trabajo las retribuciones tienen que ser iguales a igual puesto de trabajo, a igual exigencia profesional, a igual formación. Lo vamos a ver más adelante. Como decimos, este principio de transparencia retributiva bebe de la necesidad, lógicamente, que decíamos antes del artículo 1, de evitar que se produzcan discriminaciones, ya sean directas o ya sean indirectas, debido a correctas valoraciones. Es decir, el Real Decreto utiliza un lenguaje muy propio de las cuestiones propias de igualdad, en el sentido de que trata de evitar cualesquiera discriminaciones y trata de evitar esos patrones que hayan venido históricamente pudiendo alterar la identidad de trato de hombres y mujeres en el ámbito del trabajo por la identificación de roles basados en el sexo. ¿De acuerdo? Es algo que efectivamente se produce, y lo que se está señalando es se tratan de modificar ese tipo de circunstancias para que, una vez hecho ese análisis objetivo, se puedan llevar a cabo actuaciones que permitan evitar tales cuestiones. Este principio de transparencia retributiva, y esto es importante, no solo se va a aplicar en 3 grandes aspectos que regula este Real Decreto, como son los registros retributivos, las auditorías retributivas y el sistema de valoración de puestos, que tendremos ocasión de desarrollar a lo largo de la presentación del día de hoy, sino que además también tiene que estar presente en el convenio colectivo que resulte de aplicación y, lógicamente, tiene que inspirar ese derecho de información de los trabajadores. Es decir, el Real Decreto no solo, y lo vamos a ver ahora más adelante, va a reconocer derechos de información a los representantes legales de los trabajadores y participación de los representantes legales de los trabajadores en las actuaciones que tiene que llevar la compañía en relación con este marco de este Real Decreto, sino que también reconoce a los propios trabajadores un derecho de ser informados sobre si la compañía está cumpliendo de manera adecuada con los principios de igualdad retributiva que estamos desarrollando en el día de hoy. Lógicamente, como decía antes, este principio de igualdad retributiva no nace del Real Decreto. Este principio de igualdad retributiva ya existía en nuestro ordenamiento jurídico. En concreto, y así lo señala el propio artículo 4 del Real Decreto que estamos analizando, el artículo 28.1 de nuestro Estatuto de los Trabajadores consagraba un principio que ha sido siempre vinculable para todas las compañías y que ha tenido que ser respetado por todas las compañías, que es el de igualdad de retribución a un trabajo que tenga el mismo valor. ¿Esto implica que todos los puestos de trabajo tengan que tener la misma retribución? No, evidentemente no. ¿Esto implica que el desempeño del mismo puesto de trabajo tenga que tener la misma retribución? No necesariamente, si es que existen factores objetivos, razonables y proporcionales que justifiquen esa desigualdad de trato. Pero tienen que existir los mismos. No puede ser una circunstancia que quede al libre albedrío o a la voluntad unilateral del empresario. Lógicamente,
el Real Decreto nos da una serie de parámetros para que las empresas puedan analizar esta situación de igualdad de retribución de trabajo con trabajos de igual valor, para que exista esta equivalencia, que es lo que pide el legislador. Y tenemos, por así decirlo, 4 grandes bloques. En primer lugar, ¿a qué vamos a tener que atender? Bueno, pues en primer lugar tenemos la naturaleza de las funciones o tareas, entendidas estas como las condiciones esenciales que configuran la relación laboral, ya sea por ley, ya sea por convenio colectivo o por el contenido efectivo de la actividad. Es decir, lo que nos pide el legislador es que hagamos un análisis específico de las tareas, de las funciones, de las actividades desarrolladas por los trabajadores y que ellas nos sirvan como parámetro de análisis para saber si existe equivalencia o no entre los puestos de trabajo. El segundo de los bloques que nos ofrece el legislador para ejercer este análisis de igual retribución por el trabajo de igual valor son las condiciones educativas, entendidas estas como las cualificaciones regladas, la formación específica que tenga obviamente una relación directa con el desarrollo de la actividad. Parece obvio que en aquellos supuestos en los cuales los trabajos requieren de una formación reglada, específica para su desempeño, este sea uno de los criterios que nos sirva para poder entender si se cumple o no la equivalencia entre los puestos de trabajo. Adicionalmente a esto, tenemos las condiciones profesionales o de formación, que están más ligadas con la propia cualificación del trabajador y no tanto con su carácter meramente educativo o formacional, ¿de acuerdo? Estamos hablando, por ejemplo, de circunstancias tales como la experiencia que pueda atesorar y acreditar el trabajador en puestos de trabajo que estén relacionados con el que vaya a desarrollar en la compañía y que eso implique, lógicamente, un parámetro diferenciador con otros trabajadores que puedan desarrollar esas mismas tareas. O estamos hablando también con formaciones no regladas, pero que sirvan de un modo u otro a mejorar el ejercicio, el desarrollo de las actividades que son objeto del contrato de trabajo. Y por último, como casi siempre nuestro legislador establece lo que los abogados tenemos tanto miedo en señalar como un cajón de desastre, ¿de acuerdo? Que son esas condiciones laborales y factores estrictamente relacionados con el desempeño. ¿Qué incluye aquí el legislador? Bueno, pues aquí el legislador lo que hace es definir por la ausencia todo lo que no esté en las 3 anteriores, entiende que puede ser tomado en consideración para tomar y ver y analizar si estamos ante una presencia de equivalencia desde el punto de vista de igualdad retributiva, siempre que no estén las 3 anteriores. ¿De acuerdo? Lo que nos dice aquí el legislador es, usted articule cualesquiera medidas que sean oportunas para analizar si existe esa equivalencia respecto de condiciones laborales que yo pueda entender que son y están relacionadas con la actividad y sirven para definir esa posibilidad de identidad retributiva. ¿Qué factores son importantes en este sentido o podemos tomar en consideración como compañías para analizar si se da o está presente o no esta igualdad retributiva? Bueno, pues el catálogo que ofrece el Real Decreto es muy variado, lo dejo ahí apuntado, vamos a estar hablando de conceptos tales como la penosidad, la dificultad a la hora de realizar el trabajo, si existe la necesidad de hacer movimientos repetitivos, la destreza con la que el mismo se tenga que llevar a cabo, si se hacen condiciones de aislamiento, si es un trabajo muy minucioso, si, por ejemplo, el ejercicio de este trabajo conlleva responsabilidades económicas o del bienestar de las personas. Uno de los conceptos que se utiliza mucho, y ustedes lo saben, lógicamente, del ámbito de los recursos humanos y las relaciones laborales a la hora de establecer los salarios, como es la propia polivalencia. Es decir, cuando un trabajador es más polivalente, evidentemente esto tiene un impacto real a la hora de determinar sus salarios. Otro de los factores que el Real Decreto apunta como válido a la hora de poder llevar a cabo esta situación. O circunstancias tales como las habilidades sociales, la atención de la persona o la capacidad de resolución de conflictos en el marco organizativo de la empresa. Un aspecto que sí es totalmente crucial es que estos factores que está señalando el Real Decreto, la exigencia fundamental es que los mismos tengan que realizar exigencias desarrolladas de 3 aspectos que son adecuación, totalidad y objetividad en relación con el puesto de trabajo. Y hemos hablado de 3 conceptos que el Real Decreto va a definir, ahora vamos a entrar a ellos, son adecuación, totalidad y objetividad, pero relacionados con el puesto de trabajo, es decir, no podemos utilizar estos factores para ver si existe esa igualdad retributiva si no están relacionados directamente con el ejercicio de la prestación de servicios. Aunque puedan ser tomados en consideración adicionalmente, pero tienen que estar, como digo, directamente relacionados en este sentido. Y hablaba de adecuación, totalidad y objetividad, porque, lógicamente, para la evaluación que se quiera llevar a cabo y la valoración del puesto de trabajo,
se requiere del empresario que aplique estos 3 criterios: adecuación, totalidad y objetividad. ¿Qué entendemos por ellos? ¿Cómo nos lo define el Real Decreto? Bueno, pues en primer lugar, la adecuación se entiende que el empresario tiene que utilizar los factores relevantes relacionados con la actividad que se esté desarrollando por el trabajador y que concurran de modo efectivo. Como decíamos, no basta que sean generales, sino que tienen que ser efectivamente aplicados en el puesto de trabajo que estamos valorando. Y aquí, por ejemplo, el Real Decreto nos habla de la propia formación del trabajador, lo entiende como una adecuación específica del trabajador al puesto de trabajo y nos lo da como un criterio, como un principio que pueda ser adecuado a la hora de valorar el puesto. El segundo de los principios, de los factores, es el de totalidad. Y este es un ámbito muy importante porque, si se dan cuenta, la totalidad la define el Real Decreto como que el empresario está obligado a tomar en consideración cualesquiera condiciones que singularicen el puesto de trabajo. Es decir, lo que pide el Real Decreto al empresario es que haga un análisis, un screening específico, si me permite la expresión, del puesto, tomando en consideración todas y cada una de las condiciones específicas que pueden hacer que el puesto de trabajo tenga unas particularidades y hacerlo del modo más objetivo posible. Y fíjense la acotación que realiza el Real Decreto al final, que bajo mi punto de vista es de una trascendencia enorme, porque señala que, sin hacer invisible o infravalorar ninguna, ¿qué quiere, por así decirlo, el Real Decreto? Lo que quiere es que la valoración que se haga del puesto de trabajo no olvide aspectos que puedan estar vinculados a, como decíamos antes, patrones vinculados al sexo, patrones vinculados a otro tipo de circunstancias que puedan llevar a cabo actuaciones que al final del día generen una serie de contravención de este principio de igualdad retributiva. De ahí que la valoración de puestos que pide que se haga el Real Decreto es una valoración de puestos tremendamente objetiva, basada en criterios específicos y que sea omnicomprensiva de las funciones que se pueda llevar a cabo, para no olvidar, no dejar en el desamparo ningún tipo de circunstancia que pueda tener relevancia en el marco de valoración de puestos. Y por último, dentro de los principios que se han de utilizar por el empresario en el marco de la valoración, encontramos una palabra que ustedes ya me han escuchado decirla en varias ocasiones a lo largo de la presentación, que es la objetividad. ¿De acuerdo? Evidentemente, esta valoración que el Real Decreto exige a las compañías se tiene que hacer siempre informándose desde un criterio totalmente objetivo. Es decir, lo que el decreto pide a la compañía es que se establezcan mecanismos precisos, claros, que identifiquen todos los factores que se toman en cuenta para llevar a cabo la fijación de la retribución. Y que obviamente, y de nuevo volvemos a este lenguaje tan específico del ámbito de la igualdad, no nos permitan evitar que la fijación de la retribución en el marco de la relación laboral refleje cualesquiera tipos de estereotipos de género que hayan podido estar presentes en el pasado y que son los que, lógicamente, el Real Decreto pretende evitar con este tipo de circunstancias. Bien, como decía antes, hay dos grandes figuras que el Real Decreto regulariza y va a obligar a las compañías a llevarlo a cabo en los términos que diremos ahora. Uno es el registro retributivo, ¿de acuerdo? Y otro es la auditoría retributiva. El registro retributivo, que se regula en el artículo 5, en primer lugar lo que hay que señalar es que son todas las empresas, independientemente del tamaño que éstas tengan, independientemente del número de trabajadores, como digo, todas las empresas van a tener que contar con este registro retributivo de su plantilla. Y como decíamos antes, incluyendo al personal directivo y los altos cargos de la empresa. Es decir, no nos sirve parar en las relaciones laborales ordinarias. El registro retributivo tiene que incluir también la información específica de la alta dirección de la compañía y los altos cargos. Esta aplicación del principio de igualdad retributiva empapa, si me permite la expresión, a todos los ámbitos desde el punto de vista de las relaciones laborales ordinarios especiales que existan dentro de la compañía. La finalidad de este registro retributivo es clara. Lo que busca este registro retributivo, lo que está pretendiendo el legislador con la obligación de que todas las empresas lo lleven a cabo, es garantizar la transparencia de tal manera que se pueda observar que se está llevando a cabo una configuración de las retribuciones salariales de una manera fiel y actualizada y que se pueda acceder por parte de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a esta información retributiva de las empresas. Para ello, este registro retributivo, lo que se espera del empresario a la hora de realizarlo es que facilite una serie de datos promediados y desglosados. Es decir, estamos hablando de un registro retributivo que, si me permite la expresión, va a exigir a la compañía
ofrecer una información muy detallada del ámbito retributivo que se da dentro de la misma, del ámbito salarial, extrasalarial y de los complementos. Fíjense que el Real Decreto obliga al empresario a que dentro de este registro retributivo se incluyan valores medios, y ahora hablaremos de qué tipo de valores medios impone el Real Decreto. Valores medios, decía, tanto de los salarios, en primer lugar, como de los complementos salariales y de las percepciones de carácter extrasalarial que puedan percibir los trabajadores. Y se pide que estos datos se den desagregados tanto por sexo y distribuidos conforme a la clasificación profesional que existe en la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, si se dan cuenta, estamos hablando de tres grandes parámetros. Primero, ¿qué se da como conceptos salariales, complementos salariales y percepciones extrasalariales, desagregados por sexo, hombre-mujer, y además vinculados a la clasificación profesional que exista dentro de la compañía? Tres grandes parámetros en este marco del registro retributivo. Y fíjense que cuando hablamos de valores medios, no nos va a servir meramente la media. Lo que nos dice el decreto es que vamos a tener que dar tanto la media aritmética como la mediana de lo realmente percibido por cada concepto dentro de los grupos profesionales, clasificación profesional, nivel opuesto. Y como ya digo, desagregada por salario base, complementos y percepciones extrasalariales. Aquí ya saben que precisamente los abogados no nos llevamos demasiado bien con los números, ¿de acuerdo? Pero hago un mínimo recuerdo de lo que es la mediana, porque la media aritmética la tenemos todos claros. La mediana, como bien saben, es el valor que deja el 50% de los resultados a cada uno de los lados. En este sentido, ya saben que si estamos trabajando con datos no agregados, dependiendo del número de valores que tengamos, si el número es impar, el valor que va a ocupar la posición n+1 partido de 2 va a ser la mediana. Si estamos hablando de un número par de valores, nos vamos a ir a la media de los dos valores centrales, ¿de acuerdo? Pero ya digo, va a exigir de la empresa un trabajo añadido, porque no nos sirven las medias, sino que tenemos que ir también a las medianas. Y con este carácter, ya digo, tan desagregado por sexos como también por naturaleza de la percepción que se está percibiendo y clasificación grupo profesional. Es decir, un trabajo específico, detallado, que ofrezca una información suficientemente representativa de la forma en la que la empresa está pagando y está desarrollando sus actuaciones retributivas en el marco de las relaciones laborales. Por regla general, este registro retributivo, el periodo temporal que se va a tomar de referencia va a ser el de un año natural, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que, lógicamente, si existieran cualesquiera tipo de circunstancias que alteraran el propio registro retributivo por cualquier cuestión importante, se va a tener que modificar el mismo para adecuarlo y para ofrecer una imagen fiel y actual de la situación retributiva por parte de la compañía. Lo que nos dice el Real Decreto es que este registro retributivo, y esto va a poder ser de ayuda para las compañías, se puede llevar a cabo en el formato que, en un caso, publique o establezca la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad o del Instituto de la Mujer. A la fecha todavía estos modelos de registro retributivo, en atención a la novedad del Real Decreto, no se encuentran totalmente ajustados a la situación obligatoria, pero seguramente llegarán, ¿no? Aunque, ya digo, van a estar basados, lógicamente, los modelos en los pilares o en los principios que hemos señalado con carácter anterior. Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo, en el ejercicio de esta tarea del registro retributivo que ustedes tienen que conocer es que la empresa no está obligada a negociar con los representantes legales de los trabajadores el registro retributivo. No está obligada a negociar, pero, y esto es totalmente crucial, sí está obligado a consultar con carácter anticipado de 10 días la elaboración del registro a los representantes legales de los trabajadores. Y en todo caso, además de este deber de consulta, el empresario tiene un deber de información en aquellos supuestos en los que el registro retributivo se vea alterado con posterioridad a su elaboración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primera opción, no hay que negociar con los representantes legales, pero sí tienen que ser consultados 10 días antes y además es obligación, como ya digo, de cuando se observen modificaciones o alteraciones importantes en el marco, llevar a cabo un nivel de información para los propios representantes legales. Hay ciertas especialidades respecto de aquellos casos de empresas que además están obligadas a realizar auditorías retributivas, que ahora veremos más adelante las auditorías retributivas, cómo se configuran por el Real Decreto.
y es que en aquellas empresas en las que se lleven a cabo estas auditorías retributivas, el registro retributivo va a tener que incluir las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de trabajos de igual valor en la empresa. ¿De acuerdo? Y todo ello, como hemos visto antes, conforme a la valoración de puestos de trabajo que se hagan. Y ello a pesar de que no pertenezcan a los mismos apartados de la clasificación profesional y siempre, que esto es un requerimiento que el Real Decreto lo realiza en varias ocasiones, distribuidos, desglosados por sexo y desagregados según los criterios que exponíamos con anterioridad. Un aspecto importante también, en aquellas empresas que, además del registro retributivo, ya saben que es para todas las empresas, se vean obligadas a realizar auditoría retributiva, cuando exista una desviación del 25% entre la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de un sexo, va a haber que justificar específicamente por qué se produce esa desviación. ¿De acuerdo? En el ámbito del registro retributivo. Como decíamos antes, pueden existir diferencias y eso el legislador entiende. Lo que entiende el legislador también es que cuando estas diferencias entre las medias o las medianas, entre sexos, superen ese 25%, ya el registro retributivo va a tener que explicar por qué. Va a tener que dar una serie de criterios objetivos o unas justificaciones específicas de por qué esa diferencia se halla presente dentro de la compañía. Una circunstancia que, bueno, la saco a colación, aunque ya todos ustedes están informados de la misma, el propio Real Decreto vuelve a incidir en el hecho de que los trabajadores a tiempo parcial van a contar con los mismos derechos a los efectos del registro retributivo y a la hora de realizar su puesto de trabajo que el resto de los trabajadores a tiempo completo, con la lógica mención conocida ya por todos de que ese reconocimiento de los derechos se le hace proporcionalmente al ejercicio de las actividades que lleven a cabo. Pero eso no impide que efectivamente tengan los mismos derechos que un trabajador a tiempo comparable. Como les decía antes, uno de los aspectos en los que el Real Decreto incide de manera muy importante es en el hecho de que esta información relativa con la igualdad retributiva y en este caso concreto abordando como estamos ahora el registro retributivo, tiene que ser compartida con trabajadores y representantes legales de los trabajadores. Bien, lo cierto y verdad es que este registro retributivo se va a tener que dar información, pero la información no es la misma si la pide un trabajador que si la piden los representantes. A los representantes legales de los trabajadores, el Real Decreto les permite que tengan acceso total a la información que efectivamente se ha llevado a cabo por parte de la empresa. Es decir, todos desde el punto de vista de la información desglosada por sexos, con el carácter específico que hemos visto de percepciones de naturaleza salarial y complementos salariales y vinculada a esa clasificación profesional que advertíamos con carácter precedente. Mientras que en aquellos casos en los que la empresa no haya representación legal de los trabajadores y sea el propio trabajador el que solicite el acceso al registro, la obligación de información para el empresario es menor. No se tienen que dar datos tan específicos como se darían si estuviéramos en presencia de los representantes legales de los trabajadores, sino que lo que nos dice el Real Decreto es que bastará con facilitar las diferencias porcentuales que pudieran existir en las retribuciones promedio de hombres y mujeres, pero de nuevo desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución, como hemos visto antes, o del sistema de clasificación aplicable. Es decir, no hay que dar las cuantías reales como sí habrá que darlas a los representantes legales, sí que bastará con dar la diferencia porcentual que en su caso pudiera existir entre hombres y mujeres en el ámbito de este registro retributivo. El segundo de los ámbitos específicos que el Real Decreto establece y sobre el que efectivamente vamos a detenernos en la mañana de hoy para dar la explicación oportuna es la auditoría retributiva. Aparte de ese registro retributivo, que ya hemos visto cómo tiene que estar configurado, el Real Decreto impone a las empresas la realización de una auditoría retributiva, ahora en el marco de qué empresas están obligadas y cómo se lleva a cabo la misma. Y esta auditoría retributiva se encarna en el Real Decreto como un registro no nominativo, sino de carácter cuantitativo, que lo que viene a efectuar es aglutinar los valores promediados de los salarios, de los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, del mismo modo que hacía el registro retributivo, desagregándolo por sexos, de modo idéntico a lo que hacía el registro retributivo, y distribuyéndolo por grupos profesionales, categorías profesionales o los puestos de trabajo iguales o de igual valor. De nuevo llamo la atención, y fíjense que esto es importante, con puestos de trabajo de iguales o de igual valor.
es ese concepto que el Real Decreto legislador quiere dar con gran importancia, de intentar de una manera objetiva identificar qué se puede entender por valor del puesto de trabajo a la hora de que ello impida que existan diferencias de trato salarial en el marco de las relaciones laborales con motivo del sexo. ¿De acuerdo? Obviamente, ¿para qué sirve esta auditoría retributiva? ¿Qué es lo que persigue el legislador con la misma? Pues básicamente dos aspectos. El primero de ellos es aglutinar, obtener toda la información que sea precisa para analizar si el sistema retributivo de la compañía cumple con el principio de igualdad retributiva, y de nuevo se utilizan aquí términos como un cumplimiento de manera transversal y completa, es decir, no basta con un cumplimiento meramente formal, sino que lo que busca el Real Decreto es que, atendidas todas las especialidades del puesto de trabajo, atendidas las funcionalidades, con esos tres criterios que hablábamos antes de totalidad, objetividad, funcionalidad, lo que busca el Real Decreto es que efectivamente se pueda decir que ese sistema retributivo que existe en la compañía no perjudica o no desampara ese derecho de igualdad retributiva establecido en nuestros textos legales. Y el segundo, obvio correlato del primero, es en aquellos casos en los que se puedan identificar situaciones en las cuales el principio de igualdad retributiva no se está cumpliendo, o bien evitarlas, o bien corregirlas, o prevenir que las mismas puedan existir para que efectivamente esa igualdad retributiva se cumpla desde el punto de vista de tanto de la transparencia, que esto está muy vinculado a la información que hemos visto con carácter anterior, como al seguimiento del sistema retributivo. Es decir, el Real Decreto lo que está pensando no es solo en ustedes ejerciten y lleven a cabo su auditoría retributiva y su registro retributivo y una vez hecho olvídense del mismo, sino que piensa en ellos como organismos vivos, como organismos que han de ofrecer una información actualizada de la situación retributiva de la compañía y que sirvan, por así decirlo, como herramientas de control respecto del efectivo cumplimiento del principio de igualdad retributiva. Respecto a la vigencia de la auditoría retributiva, lo que nos establece el Real Decreto es que la misma será la que se incluya dentro del plan de igualdad del que la auditoría retributiva forme parte, salvo que se pueda establecer una duración inferior de la misma. ¿De acuerdo? Decíamos antes que si bien el registro retributivo todas las empresas están obligadas a su cumplimiento, lo cierto y verdad es que la auditoría retributiva, el Real Decreto lo que hace es que la impone para todas las empresas que tengan la necesidad de elaborar un plan de igualdad. Porque lo que señala es que efectivamente dentro del mismo, dentro de ese plan de igualdad, se tiene que incluir esta auditoría retributiva que sirva efectivamente en el marco de las negociaciones que se tengan que hacer en el plan de igualdad. Voy a pasar adelante para hacer un pequeño recordatorio de efectivamente dónde estamos en el marco de la identidad de esas obligaciones, ¿no? Como ustedes recordarán, la obligación de elaborar esos planes de igualdad está a día de hoy establecida con unas fases, ¿de acuerdo?, en atención al número de trabajadores con los que cuente la compañía. Esa necesidad de elaborar el plan de igualdad y con ella la auditoría retributiva para aquellas empresas de más de 250 trabajadores se preveía para el 6 de marzo de 2020. Para empresas que estuvieran en la orilla de 151 a 250 trabajadores era exigible a partir del 7 de marzo del presente año. Entre 101 y 150 trabajadores lo será el 7 de marzo del año 21 y un año después, el 7 de marzo del 22, será exigido para las empresas que tengan entre 50 y 100 trabajadores. A día de hoy no existe un documento público que nos informe sobre cómo se puede llevar a cabo esta auditoría retributiva, no existe esa guía, pero lo que sí prevé la disposición adicional tercera del Real Decreto es que el Instituto de la Mujer publicará, informará sobre una posible guía técnica que incluya indicaciones que sirvan a los empresarios como guía, como hoja de ruta, si me permite la expresión, para la elaboración de las auditorías retributivas, de nuevo con perspectiva de género. Con todo, evidentemente, y elucubrando, trayendo ámbitos prácticos que seguramente van a incluir esta guía, si ustedes se preguntan sobre qué incluir esta guía, qué nos va a servir para hacer una auditoría retributiva, pues yo creo que podemos hablar de 5 grandes bloques. El primer bloque serían los factores tales como la antigüedad, el desempeño profesional, la capacitación profesional,
la distribución de hombres y mujeres, la situación de los trabajadores en la compañía, el nivel académico de las mismas, lógicamente el sistema retributivo, como veíamos antes, y también los beneficios sociales que existan en la compañía. Yo creo que ese primer pilar lo tenemos todo en mente como factores que van a ser necesarios analizar dentro del marco de la auditoría retributiva. Efectivamente va a tener que haber una labor de segmentación de empleados en el ámbito bien de su clasificación profesional y de la forma en la que venga satisfaciéndose, retribuyendo su trabajo dentro de la compañía. En tercer lugar, va a tener que haber una labor de comparación, y esta posible más típica de la auditoría, de una vez extraídos los datos con los factores que hemos visto y con la segmentación específica de cada uno de ellos, vamos a tener que realizar una labor muy detallada y muy objetiva de análisis y comparación para, básicamente, cuarto pilar, encontrar si existen desigualdades, porque puede ser que una vez analizados los datos de la manera que hemos venido observando y señalando, vamos a encontrar desigualdades y, a partir de ahí, lógicamente, como llama el Real Decreto, establecer un plan de acción con medidas concretas que sirvan, en su caso, para, allá donde no haya justificación de un trato desigual, lógicamente, porque habrá lo que pudiera existir esa situación, si no fuera el caso, llevar a cabo una circunstancia o un plan de acción que permita reparar este tipo de circunstancias. Como decíamos antes, el Real Decreto, a pesar de que todavía no existe esa guía de los organismos públicos que nos permitan conocer cómo se tiene que realizar esta auditoría retributiva, lo que sí nos dice es unos contenidos mínimos de esa auditoría retributiva. Y el primero de ellos es el llamado diagnóstico de la situación retributiva, que tiene una serie de parámetros obligatorios. Parámetros obligatorios, y uno ya lo hemos anticipado con carácter anterior, que es la evaluación de los puestos de trabajo. Esa evaluación de los puestos de trabajo que yo antes les decía que tiene que estar relacionada tanto con el sistema retributivo de salarial, extrasalarial y complementos salariales, y con el sistema de promoción. Es decir, no solo vamos a tener que hablar de cómo se retribuye en la compañía, sino también de cuál es el sistema de ascensos o de reconocimientos profesionales que existen en la misma para poder desarrollar este diagnóstico de la situación retributiva en la misma. Fíjense que para la valoración de los puestos de trabajo, va a tener que ser una tarea, como digo, detallada, muy específica, muy analizada desde un punto de vista y desde un carácter técnico en este sentido. Lo que se busca, lógicamente, con esta valoración de puestos no es otra cosa que efectuar un análisis global y omnicomprensivo de cualesquiera principios o parámetros que puedan concurrir en el puesto de trabajo, y lo que busca es darle una puntuación, asignarle un número de puntos, ese valor del que hablamos antes que tan presente está en el Real Decreto, ¿no? Para que estos factores tengan que estar considerados desde un modo objetivo y permitan eliminar cualesquiera circunstancias que sean contraventoras de este principio de igualdad retributiva. Es decir, esta auditoría que pretende el decreto lo que quiere es que hagamos un análisis completamente objetivo de los puestos, de los factores que se dan en presencia del mismo, para que cuando otorguemos ese valor no haya ningún tipo de problema o ningún tipo de olvido en el marco de cualesquiera análisis específicos del mismo. Fíjense, la valoración, y también nos lo señala el Real Decreto, tiene que estar íntimamente referida a cualquiera tareas y funciones que se desarrollen en el marco del puesto de trabajo, y además que estén vinculadas al sector de actividad o a la forma en la que esté organizada la compañía. En este sentido, les anuncio que la disposición final primera del propio Real Decreto lo que nos establece es que el plazo de los 6 meses posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, habrá un plazo hasta el 14 de octubre de 2021, se publicará una orden ministerial en la cual se establecerán los procedimientos de valoración de los puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, se nos dará de aquí a octubre del 21 una serie de guías específicas para que las empresas puedan desarrollar este tipo de valoraciones de puestos de trabajo, que tendrán que estar informadas por los principios que venimos desarrollando de carácter objetivo, que permitan garantizar esta igualdad retributiva. En segundo lugar, es importante también señalar que el Real Decreto impone a la auditoría retributiva que el diagnóstico tenga en cuenta la relevancia de otros factores que puedan ocasionar esta diferencia retributiva. Estamos hablando, por ejemplo, de desigualdades que puedan apreciarse en el diseño o en el uso de medidas tales como la conciliación de la vida personal o familiar,
o, como anticipábamos, las dificultades que puedan existir en el marco de la promoción profesional y o económica dentro de la compañía en atención a situaciones propiamente relacionadas con el sexo. En segundo lugar, como decíamos, aparte de este diagnóstico de la situación retributiva, la auditoría retributiva va a tener que también contener un plan de actuación. Es decir, no va a bastar solo con analizar cuál es la situación que tenemos en la compañía, sino que además también nos vamos a ver obligados a establecer medidas concretas para que, en el caso de que se den desigualdades retributivas, las mismas se puedan corregir. Y en este sentido, fíjense que estamos hablando de determinar una serie de objetivos y actuaciones concretas y además el Real Decreto impone que haya un cronograma de tiempos y personas responsables tanto para la implantación de las medidas que puedan buscar la corrección de estas circunstancias como del seguimiento de las mismas. Por lo tanto, como vemos, la auditoría retributiva no se para solo en analizar cuál va a ser la cuestión específica, sino que además impone que se establezcan medidas para poder solventarla. Esta valoración de puestos de trabajo también va a empapar... Vamos terminando para que luego nos dé tiempo para el coloquio. Dos minutos nada más. La valoración de puestos de trabajo también va a estar presente en los convenios colectivos. Se impone a que las mesas negociadoras de los convenios colectivos aseguren que estos factores y condiciones que puedan estar presentes en los grupos profesionales y en los niveles profesionales respeten los criterios de adecuación, totalidad y objetividad que hemos visto con carácter anterior. Y esto lógicamente va a tener un relato en que en todas las mesas de negociación vamos a estar hablando de igualdad. Va a ser el tema estrella, por así decirlo, en las próximas circunstancias. Finalizo los aspectos, la entrada en vigor del Real Decreto, ya lo saben, 14 de abril de 2021. Si bien las obligaciones sobre auditorías retributivas y registros retributivos seguían en acción al número de trabajadores que exista en la compañía, ya hemos visto el cuadro con carácter anterior. Y por último, tengan en cuenta que el propio Real Decreto, como cualquier tipo de normativa que se precie, establece que para el supuesto de que existan incumplimientos en este marco, pues tanto la Inspección de Trabajo podrá llevar a cabo sus actuaciones comprobadoras y podrá imponer sanciones si así lo consideran las compañías, como también permite a los trabajadores y a los representantes legales de los trabajadores ejercitar cualesquiera derechos ante la jurisdicción social para intentar tutelar los derechos que le hayan debido ser prohibidos por parte de la empresa. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Araceli. Muchas gracias a ti, que sé que los temas son muchos, ha sido bastante rápido, pero vamos a intentar también darle voz a los que tenemos al otro lado. Nos preguntan, el conflicto con la Ley de Protección de Datos, si por ejemplo hay una persona, un hombre o mujer de un grupo que sea evidente quién es. Bueno, vamos a ver aquí. Cargos. Sí, no, está claro. Es uno de los aspectos fundamentales que tener en cuenta. Yo no soy especialista en materia de protección de datos, pero esto nuestros compañeros de protección de datos siempre lo tienen como máxima evidente. Y es que las obligaciones que existen en materia de protección de datos siempre se pueden levantar allá donde una ley específicamente permite posibilidad, ¿no? Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de un principio que, al ser igualdad, estamos hablando de un derecho constitucional que está reconocido en el artículo 14 de la Constitución. Y efectivamente lo que está permitiendo en este caso el Real Decreto es dar datos desagregados. Obviamente en empresas de pequeño tamaño va a ser muy claro que quién ocupa qué puestos cuando esto es unipersonal, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente, puede haber un choque con la normativa de protección de datos. Lo que considero es que es muy caso de que el mismo se dé venza la obligación contenida en el Real Decreto como obligativa respecto del derecho de protección de datos específico. Muy bien. Nos preguntan como simplificación para la valoración si se podría validar las categorías del convenio directamente. Por supuesto, pero no. O sea, yo creo que son conceptos que nos pueden servir como punto de arranque, pero efectivamente, como hemos visto, el Real Decreto quiere ir incluso más allá. Es decir, lo que busca es que el análisis que se tenga que hacer tanto para la auditoría retributiva como en su caso para la valoración de los puestos en el marco del registro, se haga no solo con las categorías de convenio, sino también con cualesquiera otros factores que informen el puesto de trabajo. Y si el convenio colectivo no es lo suficientemente específico, no toma en consideración todos los elementos o factores que puedan tener incidencia en el marco del puesto de trabajo, vamos a tener que hacer una labor más detallada incluso que la propia del convenio. Pero aplicamos por los criterios o categorías del convenio colectivo, no lo estaremos haciendo mal. Lo que es posible, tengamos que ir un poco más allá.
Luego, sobre la auditoría retributiva, nos preguntan si la tiene que hacer un tercero, un externo, o se puede hacer de forma No, vamos interna. a ver, no. Esto es, no existe obligación de que la auditoría retributiva, el Real Decreto no dice quién tiene que hacer la auditoría retributiva, si tiene que ser un externo, ¿no? Puede hacerlo la compañía. Lo cierto y verdad es que, como hemos visto, efectivamente, para que se cumplan de una manera objetiva y con el contenido tan detallado que está exigiendo la auditoría retributiva, pues efectivamente, si la compañía cuenta con los medios suficientes como para poder hacer ese análisis específico, objetivo, detallado, no habrá ningún tipo de problema. Lo cierto y verdad es que ya muchas de las empresas que están obligadas o que ya venían obligadas a hacerlo han recurrido a especialistas externos porque consideran que el volumen de trabajo de esta situación pues les genera un importante problema en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios clientes que básicamente lo que nos decían es que para poder realizar esto en interno necesito colocar a 2 o 3 personas a full time a hacer este tipo de situaciones. Es un trabajo muy detallado y, por lo tanto, no existe obligación de que sea un externo, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hacerlo en interno generará un desembolso, un desempeño de recursos internos bastante importante. Nos preguntan, que yo creo que a esto has contestado antes, si el registro retributivo tiene que incluir a consejeros de sociedades. Bueno, lo que dice el Real Decreto efectivamente es que estamos hablando de relaciones especiales y altos cargos. Los consejeros, si solo tienen relación mercantiles, pues se puedan quedar excluidos de lo mismo, pero no quedarían los altos directivos. Los altos directivos han de ser incluidos en el todo del análisis. Luego nos dicen que si la retribución está relacionada con una valoración personal, para compararla hay que hacerlo con el valor absoluto real o con el corregido en función de esa valoración personal. Bueno, leo la pregunta aquí, si por entenderla totalmente bien se habla de un ejemplo, valoración 80% mayor al sueldo 80 y valoración 100% sueldo mayor por 100, ¿qué sueldo medio se considera? Bien, aquí realmente lo que busca el Real Decreto es que se tome en consideración el ámbito diferencial. Entonces, no es tanto un criterio de porcentaje, sino que lo que habrá que tomar en consideración es la retribución realmente percibida por el trabajador y, en este sentido, justificar cuál es el criterio que ha servido para establecer que en determinados puestos, si por ejemplo estamos hablando de variables, pueden tener un incremento o un decremento. Es decir, si nosotros estamos hablando de una retribución variable bonus que puede tener un target que vaya del 80 al 150 vinculado al performance del trabajador, puede justificar es por qué en unos determinados casos se llega a una circunstancia del 150, en otros al 80 o en otros se queda intermedio. Es decir, justificar el criterio objetivo en los cuales se asienta la fijación de esa retribución variable y del pago de la misma. Nos preguntan también si se debe incluir también conceptos que van ligados a los resultados de la empresa. Sí, correcto. El ámbito, como hemos dicho, del Real Decreto es completamente amplio. Está hablando de salario. Salario es, lógicamente, retribución salarial, es un concepto amplio. Por complementos salariales hay que entender todo aquel pago que se realice vinculado a la prestación efectiva de los servicios por parte del empleado de la compañía. E incluso, y no lo olvidemos, que esto es muy importante también, se está hablando de retribuciones de naturaleza extrasalarial, es decir, beneficios sociales, tickets restaurant, parking, todo este tipo de situaciones van a tener que ser analizadas porque lo que busca el legislador es que por la vía de cualquier otro tipo de retribuciones no necesariamente salariales no se puedan establecer diferencias con los trabajadores que impacten sobre el marco de la igualdad retributiva con motivo de sexo. Entonces, efectivamente, las retribuciones variables, ya sean bonus, ya sean long time incentive o de sistemas retributivos que se establezcan en la compañía, van a tener que ser objeto de análisis en el marco de este Real Decreto. Muy bien. Nos preguntan también si es necesario que las cantidades sean económicas o pueden ser porcentajes. Yo creo que has hablado que tienen que ser unos promedios y desglosados, ¿no? Eso es, correcto. Vamos a tener que, lo que pasa es que al final, para hacer el análisis, cuando hablamos de medias y medianas, que es lo que va a tener que dar, no vamos a dar el dato específico, pero para el análisis de medias o medianas vamos a tener que contar con el dato específico. Es decir, para llevarlo a cabo lo vamos a tener que desglosar, medias y medianas las vamos a tener que hacer llevando a cabo, lógicamente, los datos con pagos individualizados. Por lo tanto, media y mediana, que es el dato que vamos a ofrecer, no va a ser individualizado, pero al tener que utilizar los datos individualizados para hallar la media y la mediana, no vamos a poder escapar del uso de los mismos en este sentido. Ahora nos preguntan por la parte social. Dice, si la empresa no dispone de representante legal, pero existe la figura de portavoces, ¿también habría que avisarles con 10 días?
Bueno, esa figura de portavoz, la verdad es que se me hace un poco extraña. Entiendo que es alguien que no está realmente nombrado como representante legal de los trabajadores, pero ejercita sus funciones, así por decirlo de una coloquial, de facto, ¿no? La norma no llega a ese nivel de detalle y solamente llaman los representantes legales de los trabajadores entendidos como tales. El problema es que si la empresa le está dando el mismo reconocimiento al representante legal en el ejercicio de sus funciones o de las garantías específicas a unas personas que formalmente elegidos como tales, es posible que esos trabajadores reclamen el mismo ejercicio de los derechos por una situación de condición más beneficiosa, ¿de acuerdo? Entonces, desde un punto de vista legal puro, el portavoz lato sensu, llamado así, no debería tener derecho a esta situación y nos enmarcaríamos, como hemos visto en el ámbito del registro de una información, como un trabajador más. Lo cierto y verdad es que si se le está reconociendo por la empresa un carácter un poco más allá y se le está dotando de esas condiciones y prerrogativas propias de la representación legal de los trabajadores, es posible que por esa vía intenten conseguir la información. Muy bien. Luego nos hace una pregunta una empresa grande, dice, ¿es suficiente si se entrega a los miembros de la Comisión de Igualdad la información? ¿Se debe dar toda la información a la empresa, de la empresa a cada comité de centro de trabajo, delegado personal o al comité intercentros? La norma no distingue. La norma está hablando de representantes de los trabajadores, entonces los representantes legales de los trabajadores van a poder, cualquiera que sea su naturaleza, van a poder solicitar este tipo de información, ¿de acuerdo? Lo cierto y verdad es que si los convenios colectivos, hablo por ejemplo por la mención que se hace específica al comité intercentros, establecieran una obligación excluyente y en ese sentido se pudiera decir que solo el comité intercentros es el que está llamado a llevar a cabo este tipo de actuaciones, se podría intentar defender, pero lo cierto y verdad, como digo, es que el Real Decreto no diferencia. Entonces, está pensando en representantes legales de los trabajadores como casi siempre desde un punto de vista global y generalizado. De ahí que la posible negativa a entregar algún tipo de información, por así decirlo, a representantes legales que estén habilitados por el propio Real Decreto pueda suponer algún tipo de problema de demanda, tutela de derechos fundamentales, en concreto en su vertiente de negociación colectiva de libertad sindical del derecho de información. ¿Existen unos plazos para la reparación de esas diferencias cuando se aprecian? El Real Decreto establece de esta manera. Lo único que señala es que efectivamente en el caso de que haya una diferencia retributiva se tienen que establecer un mecanismo, un plan de acción para corregirlas. El problema que tenemos es el de siempre, y voy a ser muy llano hablando, cuando uno comete la infracción, si en ese momento ya directamente alguien se va a la inspección de trabajo, tenemos el riesgo de que efectivamente nos puedan sancionar. En idéntico sentido, si alguien busca obtener la tutela judicial efectiva porque esa desigualdad esté presente, ya no sancionar. Y esto hila con lo que dije al principio de la presentación. Es que el principio de igualdad retributiva no lo ha constituido el Real Decreto 902, sino que el principio de igualdad retributiva ya existía con carácter anterior. Es decir, situaciones de desigualdad retributiva que vinieran existiendo en la compañía ya podían haber sido objeto de sanción por la Inspección de Trabajo o incluso de demanda ante los juzgados de lo social por los propios trabajadores afectados por medidas. Con todo, evidentemente, si con motivo de este análisis de auditoría retributiva y de registro retributivo se aprecia, lo que hay que hacer es actuar de la manera más rápida posible para intentar solventar los mismos y que ello no impacte, lógicamente, en los intereses de la compañía. Muy bien. Nos preguntan si para la aprobación del plan de igualdad debe aprobarse el informe de auditoría necesariamente. Bueno, efectivamente, la situación, como bien saben, y esto implica más al Real Decreto 901, es que la vía retributiva se encarna como un elemento que va a estar dentro del plan de igualdad y el plan de igualdad tiene que ser negociable. Entonces, decir taxativamente va a tener que ser aprobado, bueno, lo cierto y verdad es que el plan de igualdad lo vamos a tener que negociar con los representantes legales de los trabajadores. Por lo tanto, al negociar el plan de igualdad con los representantes legales de los trabajadores y ser necesario que ese plan de igualdad incluya esta auditoría retributiva, lo cierto y verdad es que va a ser uno de los elementos más que el juego va a estar de encima de la mesa en la negociación del plan de igualdad y respecto del cual, imagino que muchos de los afiliados de Tecniberia lo saben, si han tenido ya la ocasión de negociar los planes de igualdad, cada vez más las propias representantes legales de los trabajadores están más formados en los ámbitos de igualdad, piden más información sobre este particular y cuentan con herramientas específicas para desarrollar los mismos o incluso más profundos análisis que las propias compañías en el marco del cumplimiento de las obligaciones de igualdad retributiva. Así que efectivamente esta auditoría retributiva va a ser uno de los pilares sobre los que se va a negociar en el marco del plan de igualdad y por lo tanto de un modo u otro habrá que conseguir el acuerdo de los representantes legales respecto del mismo para que el plan de igualdad pueda ser viable. Y si no se alcanzara un acuerdo en esa auditoría retributiva, ¿no se podría cerrar el plan de igualdad?
Bueno, estamos en la misma situación con el plan de igualdad, ¿de acuerdo? Ya saben además que aquí hay alguna sentencia de la Audiencia Nacional que ya ha señalado que cuando en el plan de igualdad se cierra sin acuerdo en el marco de las negociaciones y se implanta directamente por la compañía puede tener problemas jurídicos, ¿no? Lo cierto y verdad es que efectivamente en este sentido, y máxime en atención al Real Decreto 902, el legislador está apelando a que las empresas realicen una labor de negociación y de compartir información, de transparencia informativa, lo hablábamos con carácter anterior, en el marco de la actuación con los representantes legales de los trabajadores. Es decir, como el principio es evidente, el principio es uno de los pilares dentro de lo que es la igualdad en el marco de las relaciones laborales, el legislador lo que quiere es que en el marco de estas negociaciones del plan de igualdad se alcance una situación que sea lo más pacífica posible y que garantice el ejercicio de este derecho. Por lo tanto, efectivamente, el problema que puede tener un plan de igualdad no alcanzado con acuerdo en el marco de la negociación porque la auditoría retributiva no sea válida para los representantes legales de los trabajadores es que pueda contaminar la viabilidad del plan de igualdad futuro. Vale. Nos preguntan ahora un par de cosas sobre las fechas. Dice, para que se las recuerdes un poco, que dice que cuando la empresa está obligada a tener el registro. Bien, el registro, hemos pasado muy rápido ahí, hemos llegado muy justo de tiempo. Como decíamos, efectivamente, es la misma circunstancia que hablábamos de la disposición transitoria única respecto de los planes de igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, tanto para auditorías retributivas como para registros retributivos, si estamos hablando de empresas de más de 250 trabajadores, esta obligación existía ya el 6 de marzo de 2020. En empresas de 151 a 250 trabajadores a partir del 7 de marzo del 20. A partir del 7 de marzo del 21, en empresas en las que nos encontremos en la horquilla entre 101 y 150 trabajadores, y esperaremos un año más, 7 de marzo de 2022, para las empresas de menor tamaño, empresas entre 50 y 100 trabajadores. Como digo, es paralela a la obligación de la retribución, de la implantación del plan de igualdad. ¿De acuerdo? Estamos hablando en situaciones que vienen ya derivadas, por eso el inicio de mi presentación lo hacía mención al mismo, a las obligaciones contenidas en el Real Decreto 619, ¿de acuerdo? Son obligaciones que lo que hace el Real Decreto es desarrollar, pero la obligación existía como ya patente. Y luego nos hacen una última, dice, aunque la entrada en vigor del Real Decreto del 902 es abril del 21 y la obligación de los planes de igualdad tiene un plazo inferior, tamaño, como acabas de decir, ¿estos han de incluir la auditoría? ¿Qué plazo prima de los dos? Claro, es lo que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Al desarrollarse por este Real Decreto, para el cumplimiento efectivo de las obligaciones de desarrollo tendremos que estar y en la auditoría retributiva tendremos que cumplir el plazo establecido en el marco del plan de igualdad. Esta situación yo creo que a nadie nos extraña, porque estamos hablando de una circunstancia en la cual la habilitación normativa que realiza el Real Decreto la hace, si me permite la expresión, un poco tarde. Y esto no es extraño en nuestra legislación, es muy habitual que en determinadas ocasiones, y lo hemos visto sobre todo con el ámbito del COVID, desafortunadamente en los últimos meses, el legislador no llegue a tiempo a desarrollar allá donde la norma le había dicho que desarrollara en un determinado momento. Lo cierto y verdad es que estamos en una situación de entrada en vigor un tanto, si me permite la expresión, kafkiana, ¿no? Porque la obligación ya estaba en el Real Decreto 619, se implantó cuando el Real Decreto no estaba publicado. Es decir, se daba la paradoja que el 6 de marzo de 2020 había empresas que ya tenían que tener auditorías retributivas y registros retributivos y el Real Decreto no se publicó hasta octubre de este año. Por lo tanto, la obligación existe, la adecuación a todos los parámetros que específicamente están establecidos en el decreto surgen evidentemente con motivo de la propia circunstancia. Entonces, en este sentido, lo que entendemos de todas maneras es que la Inspección de Trabajo va a tratar de ser, cuando evalúe este tipo de circunstancias, conocedora de esta, por así decirlo, falta de sincronía temporal que existe entre lo que es la obligación contenida en el Real Decreto 6 y la obligación contenida en el Real Decreto 902. Bueno, y ya para cerrar nos dice si podría resumir en una simple frase la diferencia entre el registro retributivo y la auditoría retributiva. Sí, vamos a ver, como hemos visto antes, el registro retributivo básicamente lo que nos hace es facilitar una serie de datos comparativos basados en las retribuciones salariales, extrasalariales y de complemento salarial glosados por sexos y vinculados a los grupos profesionales de la compañía. Datos que son porcentuales y que lo que buscan es establecer si existen diferencias específicas. La auditoría retributiva va más allá.
La auditoría retributiva lo que busca es un diagnóstico que está basado en un análisis de la valoración de los puestos de trabajo mucho más detallado, mucho más específico y en el cual lo que se espera por parte del legislador es que la compañía, y de nuevo expresión coloquial, se desnude completamente y valore objetivamente sus puestos en relación con las retribuciones que se paga. Es decir, no es el mismo ejercicio el que se hace en otro. Efectivamente, la auditoría retributiva es mucho más profundo, mucho más hondo y ofrece muchísima mayor información en este ámbito. Y yo imagino que me habrán dicho, me dijiste que ya saben ustedes que los abogados resumir en una frase no es precisamente nuestra mejor virtud, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que te hemos bombardeado preguntas que has contestado a la gran mayoría, bueno, a todas de ellas, y que espero que todas las dudas se hayan solventado. Muchísimas gracias, Ángel. Luis, no sé Nada, si evidentemente un placer, Araceli y Luis, para nosotros poder haber colaborado con Tecniberia. Esperamos que haya sido de la mayor utilidad y sobre todo que dentro de las dificultades del Real Decreto hayamos podido aportar algo más de claridad en un Real Decreto que desde luego dista mucho de ser prístino y claro en determinadas materias. Efectivamente vamos a tener que trabajar todos mucho en colaboración para poder conseguir que estas obligaciones en materia de igualdad retributiva se cumplan por las compañías y animo a todos los afiliados de Tecniberia de que cualquier tipo de situación que puedan tener, pues evidentemente estaremos encantados de poder colaborar con vosotros como lo hemos hecho en la mañana de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Enhorabuena por tu magnífica exposición. Creo que se te nota clarísimamente esa vena docente que resumía Araceli en tu presentación. Y enhorabuena por la claridad con la que nos has expresado todo esto. Un tema complejo, un tema que además realmente por el número de asistentes interesaba mucho a nuestros afiliados, a nuestros asociados, y que pocas veces tenemos un debate posterior y un número de preguntas tan alto, te lo puedo asegurar, ¿eh? O sea, lo cual quiere decir que realmente las dudas son muchas y la necesidad de profundizar mucho más. A todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra presencia. Como siempre, un cariñoso saludo y un deseo de lo mejor para todos. Mucho ánimo. Las vacunas están cerca y espero que todo esto lo superemos entre todos juntos lo mejor posible. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Ángel.